saludar a don Michel Deler, que es experto en gestión de emergencias con más de 30 años de experiencia. Michel, muchas gracias por acompañarnos y acceder a esta invitación de la Universidad Miguel de Cervantes. Saludamos también a nuestros estudiantes que están conectados, a nuestros directivos de carrera, coordinadoras y también, por supuesto, que ya la habíamos saludado a nuestra queridísima rectora. Y también quiero saludar a todos los amigos de la comunidad universitaria externos a la universidad que les ha interesado mucho estar hoy con nosotros. ¿Por qué? Porque reflexionar sobre las emergencias es fundamental para nuestra sociedad y también para la universidad porque ha establecido una nueva línea de trabajo en todo este tema. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a nuestra rectora, la señora Marigen Forcon, a quienes no la conocen, para que dé las primeras palabras para comenzar esta conferencia. Muchas gracias, vicerrectora. Bueno, lo primero, recibir formalmente a este gran colaborador también de nuestra universidad, que es Michel Delerme, que además de su nutrida trayectoria y su reconocimiento no solo nacional, sino que internacional en estas materias, nos distingue y nos honra, y se lo agradecemos también porque lo que vamos a escuchar de él hoy día va a ser muy importante, creo yo, para nuestra universidad y nuestra comunidad. Desde luego agradecer la masiva presencia de todos ustedes hoy día, porque precisamente eso demuestra que hay algo que está claro. Esta es una temática absolutamente indispensable, igual que nuestra universidad, considero yo. Y sobre todo esto se nota en el título que pone Michel a su conferencia de hoy, que es Los desastres no son naturales. Nos dice, los desastres en definitiva son sociales. Y eso dice directa relación con aquello que nos mueve como universidad. Ustedes bien saben, muchos de ustedes, perdón, aquí veo a Luisa Bericat, que nos la veía hace muchos años y la saludo con mucho cariño. Gracias por venir, Luisa, también. Somos una universidad efectivamente somos una universidad privada, pero con sentido público. Y sentido público en la línea de que efectivamente lo que nosotros pretendemos, y de hecho lo completamos, es aportar al bien común de nuestra sociedad gracias a aquellos conocimientos y herramientas que entregamos a nuestros estudiantes, así como también el desarrollo de la integralidad de la persona humana, y no solamente hacerlo a los estudiantes, sino que esto llegue efectivamente a la toma de decisiones, a la gestión de política pública, a la gestión del mundo de los gobiernos locales y así como también todo aquello que redunda en una vida de mejor calidad desde la perspectiva de lo que es el humanismo. Yo quiero contarles que esto que hacemos hoy día con Michelle dice relación con una relación de larga data, pero que es una relación que justamente va en la misma línea. Tenemos el mismo propósito, compartimos valores y creemos que en definitiva el trabajar intensamente en determinadas temáticas resulta fundamental. Y cuando hablamos de la temática justamente de las emergencias, de la gestión de las emergencias, de la gestión también de las inseguridades que estamos viviendo en este mundo, que es más bien casi una etapa en la cual se habla de cambio de era más que era de cambios, ¿no? Resulta clave entonces el poder ofrecer conferencias, ofrecer espacios de conversación, mirar el tipo de vida que estamos llevando y de qué manera estos no son temas meramente técnicos, sino que fundamentalmente humanos. Pero no solamente aquello, y ahí yo me quiero aprovechar de mi minuto de confianza para compartir con ustedes que con Michelle estamos ya listos, preparados, con una larga serie de iniciativas de distinto tipo, desde el punto de vista de desarrollar diplomados, cursos, certificaciones, talleres, en fin, que vayan en la línea justamente de fortalecer el tejido social en nuestra sociedad, de manera tal de que junto con entregar herramientas de carácter muy concretas y específicas para poder abordar situaciones de emergencia, podamos precisamente anticiparnos muchas veces a situaciones que ocurren en este Chile querido, que sabemos bien es como la tierra no solamente de los sismos, ¿no? Sino que parece que nuestro país tiene una suerte de resiliencia que no nos permite
justamente, yo diría, la resiliencia sola no sirve. La resiliencia junto a un trabajo en comunidad y un trabajo eficiente desde el punto de vista de gestión de conocimiento en la materia, directamente muchas veces con las propias comunidades, cuando me refiero al tejido social, podrá permitir justamente que no vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables como los que lamentablemente nos toca vivir año a año. Entonces, queremos escuchar a Michelle con atención, porque esto tiene sentido profundo, pleno y también mucho sentido de proyección para los efectos de, digamos, incorporar muchos de estos elementos en lo que es nuestra reflexión y pensar, bueno, qué podemos hacer a futuro como seres humanos insertos en un mundo que necesita no solamente coordinarnos frente a temas, sino que crear una red humana para enfrentar este tipo de situaciones y al mismo tiempo poder ofrecer este aporte como universidad de la mano con este experto internacional en estas materias para que el día de mañana podamos decir, estamos haciendo todo lo posible y más desde un punto de vista integral, no solamente con lo técnico, sino que también con el relacionamiento humano que resulta tan clave hoy día para tantas cosas. No me extiendo, llego hasta aquí. Agradezco sinceramente la presencia de todos ustedes. Agradezco el que después podamos contar esta buena noticia de lo que hoy día escuchemos y de lo que vamos a desarrollar con Michelle de la mano y nuestros equipos. Y desde luego poder, miren qué increíble, disfrutar en conjunto en el cómo abordar un tema que es tan doloroso, tan complejo, pero que efectivamente nos puede ayudar a ser quizás más humanos y más solidarios y más interdependientes entre todos nosotros. Muchas gracias, vicerrectora. Ahora callo, porque tenemos que escuchar a Michel Delerbe, hombre de la UMS también, parte de nuestra comunidad. Gracias, Michel, por acompañarnos hoy día y por todo lo que hacemos. Muchas gracias, rectora, y muchas gracias también por darse el tiempo de estar con nosotros. Sé que tiene otros compromisos, así que después le vamos a mandar la conferencia porque va a quedar grabado en nuestro canal YouTube. Y sin más, dejo a nuestro gran expositor de hoy día, que además mucho lo hemos visto en la televisión, en la radio, lo hemos escuchado, y tenerlo hoy día con nosotros realmente es un honor para la Universidad Miguel de Cervantes. Bueno, lo primero, muchas gracias, María Ingen, rectora, vicerrectora, y bueno, a todos quienes hoy día están con nosotros. Y bueno, vamos a materia al tiro. La idea es que podamos tener algún espacio para conversar también, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Y lo primero es decir básicamente lo que obviamente es parte del título de esta canción que vamos a cantar hoy día, ¿no? Que tiene que ver con que los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. Pero la verdad es que cuántas veces y cuán a menudo escuchamos esto de los desastres naturales. Eh, y eso de una u otra manera nos va generando un acostumbramiento. Hay un autor en el área de la administración que dice que hay un síndrome que se llama el síndrome del enemigo externo. Siempre encontrarás a alguien o algo a quien culpar. Y claro, este lenguaje de una u otra manera construye eso y, como diría Luis Miguel, no culpen a la lluvia, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Eso es lo que está en el fondo de esto, básicamente no culpar a la lluvia, no culpar a variables que nosotros obviamente no manejamos y probablemente lo que está detrás de esta frase, estas dos palabras, este concepto, es que, claro, se refiere más bien a los fenómenos naturales. Lo que pasa es que eso de una otra manera va construyendo una realidad que tiene que ver con que nos enfoquemos muchísimo en el fenómeno. Entonces, básicamente ponemos en el centro al origen y la causa. Y es muy particular eso en Chile, porque si ustedes se fijan habitualmente, cuando tenemos, por ejemplo, un terremoto con posibilidad de maremoto, e incluso cuando hemos tenido un maremoto de campo cercano, como los que hemos tenido en Chile, pero también de campo lejano, como ustedes recordarán el terremoto de Japón, eh, entramos inmediatamente en poner en el centro el fenómeno. Es decir, empezamos a ver dónde rompió, cómo rompió, simulaciones. Empezamos, yo tengo muchos recuerdos además de ahí de los maremotos que hemos tenido en los últimos ya 14 años, que son varios en Chile, asociados a megaterremotos,
empezamos a ver el tren de ola. Cuando, por ejemplo, en ese momento, si nosotros tuviésemos, como los sistemas modernos, una mirada que se denomina en gestión básicamente un enfoque al cliente, en ese sentido, un enfoque al ciudadano, a las personas, la verdad es que cambiaríamos el definir los trenes de ola y empezar a ver el fenómeno por, entre otras cosas, comprender que sobre todo en las primeras horas es clave y de manera inmediata entregar información de carácter comunitaria, es decir, orientar, dirigir, liderar la emergencia a partir de todos los medios, ¿no? No solamente del gobierno, sino que estamos hablando de la gobernanza que es muchísimo más que ello. Y por lo tanto, en general lo que terminamos haciendo, ¿cierto? En este caso es ver dónde rompió, ver lo que es el... Empezamos además con las palabras complicadas, ¿no? Los lahares, cuando hablamos de los volcanes, por ejemplo, o empezamos también con las remociones en masa. Es decir, empezamos de una u otra manera a seguir poniendo en el centro las disciplinas, los fenómenos, y eso hace muy complejo el tema porque en el momento más difícil nos ponemos con lenguaje muchas veces técnicamente correcto, pero desde el punto de vista de la masificación y simplificación de la información, obviamente complicamos mucho más lo que tiene que ver la comprensión por parte de la comunidad, la conducción, la organización comunitaria. Ahora, si nos vamos al antes, obviamente eso también complica mucho, porque básicamente los sistemas modernos son desde la base hacia arriba y ya les voy a contar un poquito más de ello. Y por lo tanto, entonces entramos a lo que es el análisis del fenómeno, ¿no? Y básicamente es lo que pasa mucho, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no? Que vemos más bien curvas, vemos costos económicos, vemos una serie de elementos que básicamente dejan al ciudadano como, y las personas y a las comunidades como un espectador. Por eso, básicamente, incluso desde el punto de vista del lenguaje, nosotros seguimos hablando en emergencia, en el ámbito de emergencia, en la participación. Los sistemas modernos de emergencia más bien ponen en el centro el involucramiento. Básicamente, yo siempre cuando hago algunas clases o charlas o preparación comunitaria, yo digo, bueno, aquí todos los presentes, y este no es el caso hoy día, un caso diferente, la verdad es que todos podríamos firmar un papel, podríamos firmar una participación. En este momento nosotros podríamos sacar una métrica, por ejemplo, de quienes participan. Pero si tenemos 2.000 personas participando podría ser un éxito, pero en emergencias, en seguridad pública, nosotros lo que nos interesa es que las personas se involucren. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, en materia de métrica, nosotros esa métrica no la manejamos. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con los incendios forestales. Si ustedes se fijan, los incendios forestales, la métrica más importante viene del mundo forestal. Es decir, lo que prima tiene que ver con la cantidad de incendios y la superficie afectada. Recordaremos entonces la última temporada, básicamente el segundo incendio más mortífero de este siglo, el más mortífero en los últimos 15 años. eh, es un incendio que desde el punto de vista de la superficie no va a aparecer como un incendio récord. Tuvo aproximadamente 9.000 hectáreas. En el caso de Torres del Paine, año 2012, fueron alrededor de 17.000 hectáreas, o sea, significativamente mayor, ¿para qué hablar los de 2017? Donde hubo incendios que superaron con creces la totalidad de una temporada, solamente para señalarles que prácticamente 3 incendios afectaron a casi 500.000 hectáreas, 10 veces lo que en ese tiempo era una temporada promedio. Pero no tuvimos la cantidad de personas muertas e incluso probablemente en daño a la infraestructura tuvimos más daño probablemente en términos nacionales en esa temporada y al menos también en la temporada pasada. Por lo tanto, la multidimensionalidad tiene que también llevarse a métrica y nosotros no la llevamos, no medimos, medimos solamente aspectos sumamente duros y no nos vamos a los aspectos que habitualmente se llaman como más blandos, pero que en este caso lo que es más blando, lo que de una u otra manera puede ser más intangible y para muchos podría ser incluso de carácter subjetivo, es sin duda lo más importante en esta área.
Los desastres naturales entonces no existen, los desastres son sociales. Y eso quiere decir con que si tenemos una erupción de un volcán en la mitad del océano, donde no hay personas, no hay vida, no hay seres humanos básicamente, donde no hay un impacto al medio ambiente significativo, donde de hecho impacto al medio ambiente que habitualmente se relaciona con aquel impacto que nos afecta a nosotros, es decir, a la vida nuestra, a lo que tiene que ver con la infraestructura, los bienes, la economía. ¿Ah? Porque de lo contrario, si no fuera así, todos estos fenómenos son parte del ciclo propio de la vida de nuestro planeta. Por lo tanto, si tenemos un volcán haciendo erupción en el medio del océano, sería un bonito, probablemente una bonita fotografía como la que vemos ahora, o podría ser también un bonito documental, la transmisión en directo de los medios de comunicación, imágenes satelitales y todos diciendo, wow, qué maravillosa es la naturaleza. O, como el caso de Islandia 2022, ¿cierto? Donde básicamente lo que genera también es un atractivo turístico y la gente viaja, los excursionistas van, acampan, observan, sacan fotografías, los científicos van, toman mediciones, pero todos de una u otra manera enfocados en la espectacularidad del fenómeno. Y por lo tanto, si no hay afectación a la vida, no hay afectación a los bienes, a la infraestructura, no hay afectación al medio ambiente en un sentido que incluso tiene que ver con bastante centrado en nosotros y no tiene que ver con un impacto en la economía, la verdad es que incluso genera actividad turística como el caso de Islandia o como lo que pasa en el caso de el volcán Villarrica. No nos olvidemos que Pucón y Villarrica, parte importante de su actividad turística, por no decir el mayor atractivo turístico, tiene que ver con el volcán, con centro de esquí, con actividad de montaña, etcétera. Tanto es así que cuando recordarán ustedes en el 2020, no hace mucho, ¿cierto? El año recién pasado, el alcalde el de Pucón llamó a que básicamente se visitara Pucón a pesar de una alerta naranja, que quizás aquí aprovecho de señalar. No deja de ser curioso, ¿no? Que en nuestro sistema de emergencia, básicamente este sistema de semáforo no sea, o este código de semáforo no sea algo unificado, porque básicamente lo que tiene que ver con la alerta de volcán, por ejemplo, volcánica, tiene rojo, naranjo, amarillo y verde, y si ustedes se fijan bien en el sistema de alerta que maneja o manejaba la ONEMI, actual Senapred, básicamente es rojo, amarillo y verde. Y ahí estamos hablando de la importancia entonces de unificar, de integrar, de establecer lenguaje básico. Imagínense lo que significaría ustedes si fuesen por una calle y pasan de tener en una esquina un semáforo con lo habitual, ¿cierto?, de 3 colores, y pasan de repente se encuentran en una situación de emergencia con un semáforo de 4 colores. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo aquí lo social, lo cultural es absolutamente clave y eso entonces se asocia también a la construcción de un lenguaje común, a la integración de la información y también comprender entonces que aquí hay un fenómeno multidimensional que es clave abordar. Yo recordaría también las declaraciones en esa misma época del alcalde de Villarrica. Ambos alcaldes, el de Pucón y Villarrica, eh, asumían que la difusión de la erupción volcánica era algo que generaba temor, que básicamente desincentivaba el turismo. O sea, básicamente el difundir masivamente se establecía como algo que afectaba, era algo básicamente negativo. Eso es muy interesante de analizar en nuestra cultura. Porque la verdad es que si uno piensa que la primera prioridad es proteger y salvar vida, la verdad es que deberíamos decir entonces que esa prioridad debería estar por sobre cualquiera y eso implica, entre otras cosas, informar, educar, porque también seamos claros, muchas veces se dice, bueno, ¿cómo, qué es lo que primero tiene que hacer usted en una emergencia? Mantenga la calma. Esa es una frase muy buena, pero que tiene poca carne, como uno podría decir, tiene poco de tangible. ¿Cómo uno mantiene la calma? Con la preparación comunitaria. Ok, pero ¿qué significa eso en lo concreto? Algo muy simple, saber qué hacer.
Por lo tanto, si nosotros quisiéramos mantener a una comunidad, como en el caso de Pucón, Villarrica, tranquila, orientada, especialmente a aquellos que no viven ahí, sino que aquellos que en este caso son muchas veces preocupación también, y que tiene que ver con la actividad económica, con los turistas, que son personas que no conocen el entorno, por lo tanto requieren más información que el resto. Obviamente la peor decisión probablemente es restringir la información. Sabemos que incluso debo señalarles que para mercados turísticos como el europeo, el estadounidense, el alemán, la información, es decir, los países desarrollados, la información por parte de los turistas es clave para sentirse seguro. El mejor ejemplo era Islandia, ¿no? Se había generado toda una actividad turística en torno a una situación muy catastrófica desde el punto de vista de lo que uno podría decir potencial en cómo eso se veía, lo espectacular que se veía. Bueno, en el caso de Villarrica, su atractivo más importante, una forma de visibilizarlo y hacerlo más competitivo económicamente, incluso desde el punto de vista de la industria del turismo, sería no estar necesariamente con información restringida. Por el contrario, de hecho, el proyectar preparación comunitaria, sistemas integrados, buenos sistemas de alerta, buenos sistemas de evacuación, eso, si ustedes me preguntan, eso debería ser más aún difundido incluso en lo que tiene que ver con la información turística. Uno debería pensar que si este es el principal atractivo turístico en una industria focalizado en un territorio en particular, la puesta en valor de eso incluye obviamente las materias que yo señalo. Y eso haría, entre otras cosas, más competitivo frente a otras situaciones en las cuales quizás no hay mayor información. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención desde el punto de vista cultural cómo nosotros tenemos una suerte de aproximación de aversión sobre las emergencias. Eso es comprensible desde la comunidad en general, pero la gestión de emergencia en todas sus fases o emergency management, yo siempre digo la palabra y señalo algunas palabras en inglés que básicamente, si uno quiere información eh, más certera, más importante, con mayor fundamento, lamentablemente hay que hacer el googleo en inglés. Y eso quiero hacer también la salvedad que no deja de una u otra manera de mostrar nuestra brecha. Y por lo tanto, cuando hablamos de esta materia, hablamos de que una cosa es ser víctima y otra cosa es estar en la vereda de la gestión de cada una de las fases, y ya les voy a contar también de eso. Entonces tenemos el tema del volcán Villarrica, tenemos Islandia, tenemos este volcán hermoso que está, esta erupción ahí en pleno mar. Pero los desastres naturales, entonces decíamos, no son sociales, no son básicamente, perdón, naturales no existen, son sociales. Y entonces debemos contemplar, vuelvo quizás aquí al volcán Villarrica, también aspectos culturales que son propios del territorio y no centrarnos, entre otras cosas, en solo la descripción del fenómeno. Básicamente, de una u otra manera, en lo cognitivo, no es solamente eso, porque básicamente si hablamos entonces de involucramiento, estamos hablando de elementos que van mucho más allá de lo que puede hacer, por ejemplo, con comprender que los lahares, el material piroclástico, que hablamos de este material, y muchas veces incluso se da la composición química de los materiales que están saliendo por una erupción. Estamos hablando incluso durante una erupción donde uno debería estar entregando información claramente útil. Por lo tanto, debemos señalar que como las emergencias son sociales, debemos comprender que son muy políticas. Tan políticas como, por ejemplo, lo que yo les señalaba respecto de alcaldes de dos comunas en el país donde, por ejemplo, probablemente necesitarían apoyo para poder comprender que hay acciones que ellos pueden desarrollar que pueden ser incluso muy beneficiosas para la promoción de su destino como industria turística y además, entre otras cosas, como es la continuidad operacional, continuidad del negocio, ¿ya? Que tiene que ver y que claramente este tipo de situaciones tienen una presión desde el punto de vista de la industria muy importante. Aquí quiero también mostrar un poco esto
porque simplemente como un ejemplo de cuán social son las emergencias. Aquí vemos la bienvenida al Campamento Esperanza, vemos algunos símbolos. Yo quiero señalarle, a mí me tocó asesorar a los 4 municipios que estaban eh, en esa zona. Recordemos que habían 2 operaciones importantes, la operación que era del gobierno, dirigida y liderada por el gobierno central, y estaba la participación de los municipios. La Asociación Chilena de Municipalidades a mí me pidió que asesorara en terreno a estos 4 municipios porque había una situación muy compleja que se daba en 2 ámbitos. En lo político, que era el relacionamiento permanente con el gobierno central y en la derivada que hay también a nivel regional, que en ese tiempo eran las intendencias, y estaba también obviamente la gestión social. Solamente para darles una cifra, nosotros llegamos a tener en el Campamento Esperanza aproximadamente 1000 personas viviendo, donde por la espontaneidad con que esto se generó, no nos olvidemos, en realidad los familiares se desplazan a vivir ahí en carpa porque ellos tenían desconfianza de los esfuerzos del Estado, es decir, se había perdido uno de los capitales más importantes en una emergencia, el capital de la confianza, de la credibilidad. Entonces ellos fueron e hicieron, podríamos decir hoy día, uno diría, fue una toma de terreno. Y entonces vino el tema y ahí empezó primero la negociación y por lo tanto sabemos que uno de los elementos muy importantes es la negociación y parte de la negociación también es de los roles dentro de una emergencia y parte de lo que acordamos con el gobierno central de la época fue que los 4 municipios iban a hacerse cargo de la administración del campamento, de la gestión social del campamento. Y por lo tanto, el gobierno quedó de una barrera hacia arriba, que era lo que separaba, donde básicamente estaban las operaciones de las perforadoras, la operación de búsqueda y rescate, básicamente, y de ahí hacia abajo estaba el campamento. Pero no quiero entrar en mayor detalle, solo señalarles algo muy simple, este lechero que ustedes van en la fotografía. Campamento Esperanza. ¿Cómo surge ese nombre? Porque básicamente este era el campamento de la mina San José. Una alcaldesa, una alcaldesa de los 4 alcaldes que estaban ahí, terminamos justo en esa caseta o media agua, en realidad amarilla, que ustedes van a ver y que delante de eso hay una camioneta. Ahí, después de un recorrido que ellos hicieron en los primeros días, nos juntamos y la alcaldesa dice: yo quiero compartir con ustedes que uno de los elementos que más me ha llamado la atención tiene que ver con que se repitió mucho la palabra esperanza. Mi explicación entonces a los alcaldes en ese momento fue que el aspecto social, hay elementos de ética, pero también hay temas de revictimización, como por ejemplo estar permanentemente ahí nombrando, estoy en el campamento de la mina San José, que en ese momento era un símbolo de dolor. Y les comentaba que en estos incidentes uno pone eh, el nombre a un incidente, a una operación. Y eso genera, de una u otra manera, es como tangibilizar un poquito más el sentido que uno busca. Y que eso represente también a la comunidad. Entonces genera un poquito de épica. Entonces dijimos, yo les planteé y le dije, bueno, cambiémosle de nombre al campamento. ¿Y cuál era la palabra que surgía entonces? Era esperanza y le pusimos Campamento Esperanza. Entonces después hablamos de los símbolos y los símbolos entonces estuvieron dados por 2 cosas que fueron espontáneas por parte de la comunidad local, que tuvo que ver con que ellos se fueron a una ladera y lo primero que pusieron fue una bandera chilena y la bandera local, que es la que ustedes ven a su derecha, a la derecha de su pantalla. Después ellos pidieron si podíamos comprar banderas y se compraron unas banderas pequeñas que eran 33 mineros cada bandera representada y después iban, subían, ponían una vela, la encendían. Pero lo que seguimos viendo ahí es un eslogan, Fuerza Minera, un eslogan que estaba muy arraigado en el territorio, principalmente yo diría que en Copiapó. Y en tercer lugar, si ustedes se fijan, hay colores que no fueron al azar. Si ustedes se fijan después, más atrás, van a ver que la media agua está amarilla. Si se alcanza a ver, quizá hay una puerta que es azul. Es decir, el amarillo y el azul son los colores de carácter local y por lo tanto, desde ese momento empezamos a construir o más bien modificar el campamento para que tuviera sentido
Pero si ustedes me preguntan, nada de esto es tangible, todo es intangible, todo es gestión social. Y básicamente eso permite entonces que, la verdad debo decirles que no hubo ningún inconveniente con la familia y hubo toda una operación social que, bueno, este no es el caso, el momento de comentarlo, pero hubo todo un diseño que se hizo en integración horizontal con 4 municipios, con los equipos sociales. O sea, de hecho, totalmente con los equipos sociales, ¿ya? De cada municipio. Ese era básicamente el requisito, rescatando entonces el poder local, el conocimiento de la cultura, etcétera. Las emergencias entonces básicamente son sociales y son políticas. Y aquí podemos dividir 4 grandes dimensiones. Lo político en el ámbito privado, aunque también es en el ámbito público, diríamos el gobierno corporativo, ¿ya? La dirección, el liderazgo, la conducción. Está lo comunicacional, que no solamente tiene que ver con los medios, todo comunica. Y por lo tanto estamos hablando con los medios, con la puesta en escena, con los puntos de prensa, con una serie de elementos que incluso han acompañado de símbolos para poder controlar el mensaje. Y en segundo lugar, tiene que ver también con lo comunicacional más técnico, que está asociado entonces a la integración de las comunicaciones, las telecomunicaciones, el uso de tecnología, etc. Lo operativo y lo táctico, obviamente, el que hace, hacer cosas, la operación propiamente tal, que básicamente, si ustedes ven, nosotros solemos centrarnos en lo operativo, en lo táctico, pero hay otras dimensiones que solemos disminuir su influencia. Y lo tercero es lo comunitario. En otros países se habla derechamente del enfoque al cliente. Y me parece que sobre todo en el mundo anglosajón es bastante pragmático el uso de ese lenguaje. Porque claramente estamos todos, todo el día, pensando en que somos clientes. Vamos a un mall, somos clientes, reclamamos, nos sale algo, vamos a cambiar. O sea, hay una cultura ya de que el cliente tiene derechos, tiene deberes, tiene el deber de pagar, por ejemplo, si pide un crédito, pero tiene el derecho a reclamar si no le gustó, incluso no le gustó algo tan subjetivo como eso, algo y quiere ir a cambiarlo, que si quiere cambiarlo por otra prenda o quiere cambiarlo por básicamente por dinero, básicamente que le regresen el dinero. Todos esos elementos obviamente estamos metidos cotidianamente. Y por lo tanto, es muy curioso porque aquí, claro, a mí me pasa mucho en el sector público que dicen, no, no, pero aquí usuario, por ejemplo. Pero yo diría, la gente no tiene el concepto de usuario internalizado. Básicamente eso nos lleva entonces a que, por ejemplo, nosotros tengamos más noción y más exigencia sobre los tiempos de respuesta de un paquete que compramos en una multitienda online a lo que tiene que ver con la exigencia de tiempos de respuesta en nuestro sistema de emergencia. Y eso lleva a que no haya promesa política a ese respecto. Nosotros reclamamos ante una multitienda, ante un portal que venda online, reclamamos, incluso lo levantamos, yo me acuerdo de algún operador por ahí, ¿cierto?, de cable, donde habitualmente hay reclamos en redes sociales en materia de, y es porque hay promesa de servicio, pero en materia de emergencia y de seguridad pública es muy curioso. Yo les dejo lanzada la pregunta, ¿alguien sabe cuál es la promesa de servicio o si es que hay promesa de servicio respecto de cuánto se va a demorar, por ejemplo, en responder el teléfono si ustedes llaman a un teléfono de emergencia o en llegar la primera unidad de emergencia a la puerta de su domicilio si ustedes están haciendo un llamado a ese lugar, por ejemplo, desde ese lugar? Les dejo eso lanzado. Bueno, tenemos obviamente en los sistemas modernos un tema de que el Emergency Management tiene una aproximación que tiene que ver con All Hazards Approach. Básicamente es todo tipo de peligros, ¿ya? Todo tipo de riesgo. Es decir, no nos centramos en el origen, causa, magnitud. Básicamente es señalar que de una u otra manera estamos asociados muchas veces al origen, causa, magnitud, duración, complejidad de la emergencia. Un sistema de emergencia moderno
se prepara y se diseña, y las técnicas para eso existen, para todo tipo de emergencia. Más aún, uno puede llegar a decir que incluso las organizaciones y las comunidades pueden tener su propia definición de emergencia. Entonces, quiero pasar a otro ámbito porque me imagino que quiero tratar de dejar también algún espacio para que puedan haber preguntas. Emergency Management, más que multi, inter. Es decir, no es multiinstitucional. La gestión de emergencias moderna es interinstitucional. No es multidisciplinario, es interdisciplinario. Básicamente, entonces, estamos hablando de que no solamente tiene que ver con colaboración, con coordinación, que es habitualmente lo que nosotros vemos. De hecho, nosotros vemos estructuras de gestión en nuestro sistema de emergencia. Antiguamente se llamaban los COE, los comités de operaciones de emergencia. Hoy día se llaman los COGRID. Son exactamente lo mismo. Son comités. Sí, pero en los comités hay coordinación. En gestión de emergencia hay coordinación, pero también colaboración. Y para que haya colaboración hay un aspecto que está asociado también a la actitud, está asociado a la integración. No es solamente sentarse en torno a una mesa. De hecho, aprovecho de decir que los comités no son buenos para hacer gestión. De hecho, cada uno de ustedes puede pensar en su propia organización y me diga si alguna de sus organizaciones tiene un organigrama donde se representa en realidad un comité, que uno lo podría poner en una imagen como una mesa redonda. Los comités son buenos para llegar a acuerdos. En general, el área de la seguridad pública no es un área donde, en realidad, especialmente en algunas fases, como en la fase de respuesta e incluso recuperación, haya muchos espacios para los acuerdos, porque obviamente se necesita gestión, mando y control. Y por lo tanto, estamos hablando de que Emergency Management no es la gestión de la respuesta a la emergencia, es la gestión de un ciclo que tiene que ver con la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación, no la reconstrucción. No voy a ahondar mucho en eso, pero para señalarles la diferencia, porque nosotros hablamos, y como el lenguaje construye realidad, hablamos habitualmente de reconstrucción en esta fase. Pero las emergencias no se reconstruyen, se recuperan. La recuperación tiene que ver, si es que corresponde, acciones de reconstrucción, pero principalmente la recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las comunidades. Por eso, habitualmente, nosotros entonces, como no tenemos este concepto de la recuperación, terminamos más bien viendo cuántas viviendas de emergencia se construyen, pero no lo asociamos, por ejemplo, a cuántos refugios de emergencia se construyen o se instalan, porque básicamente es lo más relevante, ¿no? Parte de la recuperación de contarles que el año pasado en los incendios forestales en el sur, eh, me acuerdo de haber estado con una familia y esa familia estaba muy preocupada y en general era lo que ocurría, porque después tuvimos reuniones con más y la preocupación en la zona donde estábamos tenía que ver con los cercos. Y yo les aseguro que es muy probable que en materia de los cercos, em, si uno a esa persona le ofrecía una buena carpa, un buen baño, satisfacer sus necesidades de refugio mínima, versus o a cambio de priorizar eso y dándole entonces más importancia a la construcción de un cerco, probablemente la persona habría preferido el cerco. ¿Por qué? Porque el cerco le permitía mantener a sus animales, recuperar a sus animales que en ese momento obviamente andaban sueltos o lo tenían en otro lugar. Los animales para él, para esa familia, era sinónimo de su economía local. Es decir, si nosotros estamos hablando de recuperar, debemos considerar esas variables como debemos considerar la variable mascota, no por un tema de cuál es mi pensamiento o el pensamiento medioambientalista de alguien. Esto es sumamente pragmático porque de lo contrario ahí uno empieza a dividir entre quienes creen algo o quienes no creen algo. Aquí el tema es sumamente pragmático.
Si queremos hacer una buena evacuación, debemos comprender que en muchas culturas, dentro de las cuales probablemente la situación en Chile está creciendo significativamente hacia esa línea, las mascotas son parte de la familia extendida. Y nosotros no somos quienes para juzgar el cómo una familia define familia. Recuerdo, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la mina San José. En un momento dado, esto por favor no quiero que, voy a dar el título de la persona, pero no tiene que ver con la profesión, pero simplemente decir que incluso personas que están académicamente muy preparadas, la cultura importa. Esta persona era del gobierno central, asesora, psicóloga, y en un momento dado, en estas negociaciones permanentes, me señala que el campamento de la mina San José debíamos controlar el ingreso. Entonces yo le decía, me parece bien, estamos con unos temas sumamente demandantes en materia de logística. Yo les señalaba, imagínense lo que es darle desayuno, almuerzo, cena, tener 24 horas abierto el comedor a 1000 personas. Bueno, en ese momento yo, claro, digo sí, pero le pregunté cuál es tu definición de familia. Y me dice, bueno, familia, papá, mamá, hermano. Básicamente me dio la familia nuclear más tradicional que uno puede comprender. Y mi respuesta fue, bueno, pero esa es la definición de familia que tú, yo probablemente, no quiero pronunciarme si comparto o no esa definición, pero probablemente que es la que rige más comúnmente, por ejemplo, en Santiago. Ella obviamente venía de Santiago. Y ahí le señalé, le dije, es sumamente complejo, le dije, porque básicamente acá se habla de la familia minera. Y la familia minera tiene otra estructura. Y debemos comprender que las familias se construyen a partir de los afectos. Bueno, finalmente la conversación y terminamos los dos concluyendo de que no teníamos cómo establecer un control rígido al ingreso al campamento y por lo tanto debíamos considerar esa variable dentro del manejo y la administración del campamento. Por lo tanto, el tema social es muy importante, el tema cultural, y por eso se dice que todas las emergencias son locales. Entonces, eso es muy, muy importante. Otra cosa es que uno requiera apoyo logístico cuando se supera la capacidad de respuesta en el ámbito logístico. Pero como hablamos de recuperación, y ese concepto que yo les decía que hay detrás de recuperación lo llevamos a cada una de las fases, lo social, lo cultural, es lo que termina mandando por sobre la logística y por sobre otro elemento. Y no nos olvidemos además que la logística, sobre todo cuando la emergencia escala muy rápido y es de gran magnitud, escasea. Y por lo tanto debemos ser capaces de compensar. Y la compensación, en general el control se pierde en la gestión social. Entonces tenemos que ir más allá del impacto y la magnitud, porque somos más que un número. El lenguaje construye realidad y por lo tanto hay que hacerlo simple para hacerlo global. Entonces, aquí hay un ejemplo de lenguaje. ¿Hablamos de cambio climático hoy día? En general es lo que hablamos. ¿No será momento entonces que si queremos comprender de que el clima extremo nos está afectando, debamos comprender que debemos salir del fenómeno y empezar a hablar de adaptación al cambio climático? ¿No nos cambiará eso la realidad de cómo enfrentamos las cosas? ¿O de lo contrario, seguimos hablando de cambio climático y por lo tanto nos quedamos en el análisis del fenómeno, entre ellos también sacando estadísticas impresionantes? Por ejemplo, no sé, fíjense ustedes en general, viene una lluvia de carácter extremo, entonces el tema es, esta es la acumulación de precipitación a la lluvia más importante que hemos tenido desde que hay registro en la historia de Chile, por ejemplo, y se concentró en tantos minutos, es decir, lo cuantitativo. Pero creo que esa imagen refleja de manera suficiente si no debemos hablar entonces de adaptación al cambio climático. Sobre todo en una región como América Latina y el Caribe, que está siendo sumamente afectada eh, por los fenómenos de clima extremo y obviamente nuestra adaptación es compleja porque mantenemos situaciones de precariedad y de pobreza muy complicadas, estableciendo entonces situaciones incluso de desplazamiento forzado, de crisis alimentarias bien complejas. Y con ello también entonces la movilidad humana
aumenta también por efecto de todas las variables asociadas a un fenómeno que se llama cambio climático, pero que termina siendo muy tangible para las comunidades. Entonces, nuevamente llegamos al territorio. Los sistemas modernos de emergencia, con esto ya voy en los últimos 50 metros, estamos hablando de que son integrados, interdisciplinarios, hay interoperabilidad, son desde la base hacia arriba, son comunitarios, es decir, las emergencias son locales desde este punto de vista multidimensional, no solo coordinados, también colaborativos. Tienen un enfoque al cliente, al ciudadano, a las personas. Es un componente de la seguridad pública. Y básicamente se comprende entonces seguridad pública no como el origen, causa, daño, magnitud, es decir, ni lo táctico. Es decir, no se comprende la seguridad pública como delito, el daño, delincuente quien lo comete, y táctica, policía. Si ustedes se fijan, así es como entendemos la seguridad pública. Tanto es así que tenemos problemas estructurales, organizacionales respecto a este tema. Y por lo tanto estamos hablando de protección y bienestar. Y cuando hablamos de protección y bienestar, entonces empieza a tomar mucho sentido lo que tiene que ver con el fortalecimiento del nivel local y el nivel municipal. Entonces también tenemos que hablar de que son profesionales, pero no estamos hablando de profesionales, que es el otro sesgo que nosotros tenemos, que es tener un título profesional. Estamos hablando de profesionales en términos de que hay responsabilidad y rendición de cuentas. Están normados. Básicamente lo bueno, lo más o menos, lo malo, es objetivo y tiende siempre a ir hacia la objetividad. Es medible. No solamente lo tangible, no solamente, sino que llevar también indicadores que nos permitan conocer también los diferentes fenómenos. Si ustedes me preguntan, en general creo que hace falta muchas ciencias sociales en nuestro sistema de emergencia. Eh, que de hecho es muy complejo llamarlo, es contradictorio llamarlo sistema, porque una de las características de nuestro sistema de emergencia es que es fragmentado. Y por definición los sistemas entonces son obviamente sinérgicos y son integrados. En el caso nuestro es fragmentado. ¿Ya? Y obviamente hay una clara promesa de servicio. Una clara promesa de servicio genera expectativas. Y por lo tanto, entre otras cosas, si lo sumamos a lo profesional, en general en los países desarrollados estamos hablando de certificaciones de competencias profesionales. No estamos hablando necesariamente de un título en particular y eso tiene que ver con que la mejora continua es clave y como es de competencias, el entrenamiento es permanente y ese entrenamiento es normado y tiene procedimientos, tiene estándares que permite establecer entonces indicadores de rendimiento. Eso ayuda a la clara promesa de servicio, a la generación de expectativas, pero también permite hacer más objetiva la promesa, o sea, básicamente la mejora continua. Y con eso quiero terminar para dejar ahí con esos elementos abierta la conversación y cerrar simplemente con los desastres no son naturales, son sociales. Y ahí también dejé ahí mis redes sociales, nuestra empresa consultora que se llama mgmt.cl, ahí a veces estamos publicando algunas cosas. Así que muchas gracias por la invitación y procedo a dejar de compartir eh, la pantalla. Muchas gracias, Michelle. Ahí nuestra rectora te está aplaudiendo, porque creo que hay un tema que ha detallado y que para nosotros como universidad es muy importante, el trabajo con las comunidades, el preparar las comunidades. ¿Y por qué? Porque dentro de nuestra misión también está aportar al bien común de la sociedad. Y eso nos hace mucho sentido y por eso, como señalaba nuestra rectora, hemos preparado esta conferencia y un conjunto de diplomados, cursos que vamos a comenzar a impartir en la institución. Como les señalé anteriormente, las preguntas se podían hacer en el chat, pero también algunos se los mandaron directamente a Alberto, a su correo. Así que le pido a Alberto, nuestro director de comunicaciones, que por favor nos pueda leer. Y por lo sé que hay varias preguntas, creo que lo más sano es hacer unas 3 preguntas, darle un tiempo a Michelle, otras 3 preguntas y cerramos, porque también el tiempo
de nuestro gran expositor son acotados. Perfecto. Gracias, Francisca. Efectivamente, tenemos algunas preguntas que llegaron. Las voy a leer ahí para que tome nota nuestro invitado a ver si se puede hacer cargo de alguna de ellas. Partimos. ¿Cuál es la primera? ¿Cuáles son las principales debilidades de nuestro sistema de emergencia? ¿Ah? Algunas de esas fueron mencionadas, pero a lo mejor piden profundizar más en el tema. Tenemos una nueva institucionalidad manifiesta. Cuando vemos lo ocurrido, algo que se mencionó en Viña del Mar, me imagino los incendios, ¿es un tema de tiempo el de la instalación de Senapred o hay temas más de fondo en nuestra sociedad para enfrentar estas crisis que nos producen las emergencias? Lo otro es que nos plantean la idea de que tenemos un país centralizado, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cómo conversa eso con el hecho de que los sistemas modernos de emergencia son más bien lo que, como se planteaba en la charla, desde la base, ¿no? Acá se hablaba de lo local. En la catástrofe de Viña del Mar se ha criticado fuertemente, se dice que la municipalidad no tenía un plan comunal, no entrando más en la coyuntura, en la cosa más concreta. ¿Qué opina? ¿Qué opinión hay al respecto si es que la tiene? ¿Y qué opina sobre el nivel de preparación que tiene Chile para, en este tema, digamos, qué le falta? ¿Cómo se puede mejorar? Ahí tenemos ya varias. Tenemos una más que la voy a agregar ahí, a ver si se puede englobar, digamos, dentro de la próxima respuesta. Usted señaló que la gestión de emergencia es un componente de seguridad pública, dice, ¿no? ¿Qué iniciativas podían relacionarse con esta mirada integral? Ahí tenemos un grupo, voy a tomar en cuenta otras que se puedan estar generando en el chat y las dejamos para una siguiente ronda. Perfecto, muchas gracias. A ver, aquí tengo hartas preguntas, pero ¿cuál es la principal debilidad de nuestro sistema de emergencia? Y quiero englobarlo también con otras preguntas que hay. Yo creo que tenemos dos grandes deficiencias y las dos se mezclan entre sí. Si uno hablara de organización, tenemos un tema de cultura organizacional que es compleja. Si hablamos de lo estructural, uno no sabe qué es primero, el huevo o la gallina. Porque básicamente como tenemos una estructura que es fragmentada, es obvio que en las organizaciones se construye una cultura de fragmentación. Es decir, cada institución básicamente pasa a ser dueña de una parcela. Y por lo tanto eso es muy complejo. Entonces volvemos no solamente a no tener un enfoque hacia el cliente, al ciudadano, como ustedes quieran llamarle, sino que además tenemos un enfoque que va desde las instituciones y hacia las instituciones. Y eso hace muy complejo. ¿Eso cómo se traduce en lo cotidiano? En que nosotros seguimos, por ejemplo, en nuestras emergencias funcionando como en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se usaban los mensajeros. Y entre grupo y grupo, básicamente en el campo de batalla, iba un mensajero para poder llegar el mensaje. Hoy día, ustedes tienen más integración en materia de telecomunicaciones en sus celulares que lo que tiene el sistema de emergencia. Si es que podemos decir sistema por el tema de la fragmentación. Y voy a ponerlo de manera muy práctica. Aquí nosotros cada uno puede tener un sistema de comunicación, un servicio de comunicaciones diferente. Más aún, en este momento hay quienes podrían estar conectados al Wi-Fi o al Internet de su casa o de su trabajo, pero no estar conectado a un proveedor, por ejemplo, como Telefónica, Claro, WOM, Entel, ¿cierto? Sin embargo, todos nos podemos comunicar y básicamente entonces estamos integrados. Tenemos esta posibilidad. En el sistema de emergencia, en el momento más crítico de una emergencia, hoy día, bomberos, carabineros, ambulancia, PDI, no manejan la misma tecnología, no manejan el mismo lenguaje. De hecho, debo decirles que ya alrededor de la década del 70 y se empezó a implementar fuerte en la década de los 80,
en Estados Unidos se empezó a hablar muy fuerte de la necesidad de establecer un lenguaje plano en las instituciones de emergencia. Lo que ustedes muchas veces escuchan, dicen, no, 10-4, muchos lo dicen como broma, ¿no? Como comprendido y con clave. Los códigos 10 en Estados Unidos empezaron a ser promovidos que se retiraran y quedan muy, o sea, básicamente se utilizan muy poco porque como el sistema tiene que estar integrado, yo no tengo por qué asumir que la otra institución o la persona que está al otro lado, donde incluso pueden haber voluntarios, básicamente tenga que comprender lo que yo estoy diciendo por un código, menos en una emergencia, donde yo requiero otro tipo de información. Por lo tanto, creo que la fragmentación es un tema importante, pero ahí yo mezclo, porque hay un tema que es cultural, pero si ustedes me preguntan, hay un tema que es estructural. Ahora, tenemos un tema entonces que ambos elementos llevan a falta de competencias profesionales en el ámbito de la seguridad pública. Como nuestro enfoque es táctico, nuestro enfoque lleva entonces a mirar desde la institución y hacia la institución, y esa institución es institución táctica. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, falta de competencias en el nivel civil en el Estado porque básicamente comprendemos esto desde la táctica. Entonces, un incendio es problema de los bomberos. El crimen es problema de las policías. Cuando en realidad las policías son entidades subordinadas al poder civil, los bomberos son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro que de una u otra manera están dentro del sistema de emergencia, pero cuando uno le pregunta a un alcalde y le dice, ¿cuándo empieza su problema? ¿Cuando la casa se está quemando o en realidad cuando termina? ¿Cuándo es lo peor de su problema? Obviamente para el nivel local el peor momento es cuando ya baja la adrenalina, se apaga la casa y esa familia tiene que asumir que se ha quedado sin techo, sin abrigo, que ha perdido recuerdos. Y nosotros entonces salimos con esta frase bastante elitista de lo material no importa. ¿Ah? Lo importante es que se salvaron las vidas. Sí, en un ámbito bastante dicotómico, sí, es cierto, pero desde el punto de vista empático, cuando yo pierdo, muchos de los más jóvenes dirán de qué está hablando, pero la verdad es que sobre todo los que son más mayores, sus recuerdos los tienen en un álbum de fotos. Y si yo quiero ir a ver una fotografía de un bisabuelo, del abuelo, eso está en un libro de fotos. Y eso se pierde. Entonces hay un tema de empatía hacia el territorio. Entonces creo que ahí hay una debilidad importante que se traduce también en la falta de competencias profesionales. En Chile no tenemos un sistema normado y por lo tanto no existen normas de competencias profesionales para establecer de una otra manera las competencias y la preparación de personas que tienen que tener capacidades de abordar esta multidimensionalidad en el territorio. Y eso tiene lógica también, porque básicamente tenemos un enfoque muy hacia lo táctico. Y eso hace entonces que los equipos, que no demos prioridad al funcionamiento del Estado. Entonces, las contrapartes del nivel civil del Estado eh, no son reforzadas ni con competencias, ni con recursos económicos para poder, por ejemplo, hacer una adecuada planificación, establecer una adecuada articulación con las instituciones tácticas y entre las instituciones tácticas. Entonces, muchas veces, y se los dejo ahí para la reflexión, cada vez que ustedes vean una emergencia, pregúntense, ¿quién manda? Y eso es bien complejo, porque la verdad es que cuando uno pregunta, habitualmente no sabe. Y es difícil. Yo, un senador en el Senado, en un momento dado, le dije, le decía, mire, ¿sabe qué? Si usted se demora 10 segundos en saber quién manda, estamos con problemas. En cualquiera de sus organizaciones, ustedes tienen claro quién manda. Y aquí estamos hablando de que equivocarse puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Ya? Por otra parte, tenemos el tema, entonces hay un tema de institucionalidad importante. Hay otro elemento que tenía que ver aquí con Viña del Mar y el Senapred y la institucionalidad, y quiero mezclarlo básicamente con el tema de los municipios. Eh, Lamentablemente,
el tema de una de las excusas que ha surgido respecto a lo que vimos en Viña del Mar, es que Senapred es una institución nueva. La verdad es que no. Senapred es una institución que es la continuidad de la ONEMI. Entonces uno tiene que ver y decir, bueno, ¿cuán diferente es Senapred de la ONEMI? Desde el punto de vista del modelo de gestión sigue siendo el mismo. Es un sistema top-down, básicamente, nuestro sistema. Miren, estructuralmente es tan así que Senapred llega hasta el nivel regional. No existe el nivel provincial. No existe. No hay oficina provincial del Senapred. Por lo tanto, claro, eso es muy útil para Santiago, porque en realidad en Santiago, en la región metropolitana, en general las provincias son relativamente irrelevantes, porque casi no hay jurisdiccionalidad. Sin embargo, cuando, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer preparación comunitaria en Atacama, yo me puedo demorar por los valles, en el Alto del Carmen, una hora entre llegar entre una comunidad y otra dentro de la misma comuna. ¿Para qué mencionar lo que significa llegar a la capital regional? Entonces, claro, ahí, cuando estamos hablando de las zonas aisladas, cuando estamos hablando de las regiones, las estructuras provinciales juegan un rol. Pero nuestra estructura es tan centralizada que ni siquiera fuimos capaces de cambiar eso. Los comités siguen siendo lo mismo, no hay mayor diferencia, e incluso hay temas de prolijidad, como por ejemplo que hay directivos como el director regional de Senapred en la ley, es por alta dirección pública y su título tiene que ser técnico, de 8 semestres. En Chile no existen los técnicos de 8 semestres. Los estudios de 8 semestres ya entran en la línea de profesional. O sea, tenemos problemas incluso de prolijidad en nuestra legislación, y eso hay que, al menos dentro de lo posible, tratar de corregir algunas cosas rápidamente. Eh, en materia del tema de Viña, que es un tema que yo creo que es bastante interesante de analizar, pasó el 2010, tiene que ver con la judicialización de la emergencia. Eso es muy importante para los alcaldes, para los municipios y para el sector público en general. Como nuestro sistema no está siendo capaz de generar una claridad respecto de las expectativas, promesa de servicio, etcétera, la evaluación queda muy subjetiva. Eso llevó entonces a que la tendencia sea muy fuerte a judicializar la emergencia, lo cual tiene dos problemas. Uno, que no todo lo que es delito, o sea, la justicia va a determinar qué es delito y qué no es delito. No todo lo que no sea delito implica que está bien hecho. Y por lo tanto, nosotros nos quedamos en esa judicialización, en la que es la criminalización de la emergencia. ¿Hay que asumir la responsabilidad en materia judicial y penal? Sí. ¿De manera civil? También. Pero ojo, que eso tiende a borrar del mapa muchos elementos que pueden aparecer como siendo absueltos en el sistema, pero que son urgentes de corregir. Ahora, ahí tenemos un tema. En materia de Viña, que otra cosa que se refleja es que tiene que ver con los planes de emergencia. Y ahí ustedes ven nuevamente cómo esto fue un elemento levantado en Estados Unidos a raíz de unos incendios forestales en 1970, y que se hablaba de la desburocratización. Aquí tenemos un tema que tiene que ver con la burocratización de la emergencia, es decir, muchas veces tratamos de manejar el sistema a partir de los decretos, de las instrucciones, etc. Entonces, aquí se generó una nueva institucionalidad que estableció como obligación los planes de emergencia, sin preguntarse si están las competencias instaladas en el nivel local. Y claramente, como yo les señalo, como no tenemos un sistema normado, no tenemos una debilidad, y mientras más alejados del centro, más debilidad hay en materia de las competencias profesionales y de los recursos para poder hacer esos planes. Pero era más fácil establecer esto desde el punto de vista burocrático, que es la normativa, pero no hacerse cargo de instalar las capacidades y las competencias. Probablemente lo que se debió haber hecho era entonces haber hecho un acompañamiento inicial hasta instalar las capacidades, para que esas capacidades permitan hacer los planes y que los planes no sean entonces un mero ejercicio académico.
y que básicamente sean aplicables. Entonces, en el caso de Viña, más allá de la norma y la polémica de que no lo tenían, yo diría que refleja principalmente eso, una mirada burocrática, centralizada, pero también la voz de alerta a los municipios, porque básicamente la judicialización va para allá. Y por lo tanto, lo complejo de esto es que la judicialización va a ocurrir sí o sí, porque culturalmente intervenimos y no generamos el otro espacio. Y por lo tanto, vamos ahí, aquí a ir probablemente un movimiento pendular que cada vez se va manejando más esto en tribunales. Y eso nos trae el problema que yo les señalaba, la mejora continua se ve seriamente afectada. Ahora, en lo técnico mismo, señalarles que probablemente eh, por nuestro sistema centralizado también y la falta de competencia en los niveles locales, el tener un plan de emergencia en Viña no habría generado mayor impacto. Y no estoy haciendo una defensa política de Viña. Estoy diciendo que el sistema de alerta lo maneja Senapred. La información del comportamiento del incendio lo maneja CONAF, que es la entidad táctica, operativa, para apagar el incendio, para la supresión del fuego. Y ayer, en la Comisión de Investigadora de Incendios Forestales, eh, las personas de CONAF declararon que no habían podido comunicarse con el Senapred entre las eh, 14 o, no, 15 o 16 horas y las 17, 18 horas, y por lo tanto la primera alerta para Viña salió a las 18:40 del SAE, lo cual me lleva a otra pregunta que probablemente no se le hicieron ayer. Debo asumir entonces que si ellos no se pudieron comunicar porque habían colapsado las comunicaciones, no había nadie de Senapred en el puesto de mando de CONAF. Y si es así, volvemos a la fragmentación. Pero eso no se indaga. Y al no indagarse es porque también tenemos falta de competencias profesionales en el Estado. Y eso hay que reforzarlo de manera urgente. Más allá de que probablemente mi frase termina siempre por herir algunas sensibilidades. Pero aquí estamos hablando de salvar vidas, de las prioridades, ¿no? Proteger y salvar vidas, proteger bienes e infraestructura, proteger el medio ambiente y proteger la economía. Em, ¿Qué nos falta? Yo diría que es muy difícil entrar en el tema de por dónde partir, porque nos faltan muchas cosas. Yo creo que nuestro gran desafío es decir por dónde uno parte. Y quiero mezclarlo acá con una pregunta que había visto en el chat, em, que dice aquí, aplicando una perspectiva de tiempo, ¿crees que algo ha cambiado el sistema chileno con respecto a la descentralización y las relaciones intergubernamentales después del evento de la pandemia? Y con otra que señala en relación a cómo la comunidad debe responder, cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros para enfrentar la emergencia. Los sistemas modernos son desde la base hacia arriba, comunidad organizada y entrenada, debidamente encadenada con los niveles locales de gobierno, que en el caso nuestro son administraciones, es decir, los municipios. Si ustedes me preguntan, esa musculatura hay que reforzarla y hay que mandarla al gimnasio con urgencia. Y eso significa, muy complejo, enfrentar las resistencias al cambio que tienen que ver con un aspecto más bien de orden cultural, el centralismo. Entonces, eso, si ustedes me preguntan, es lo que hay que fortalecer y es clave. Y por lo tanto, me parece que es el primer lazo, el primer esfuerzo. Y por otra parte, tiene que ver también con lo que es el tema digamos, la pandemia. Sigue igualmente fragmentado. Siguen los celos. De hecho, voy a poner el caso de Viña. Si ustedes se fijan, lo primero que hubo después de Viña fue una suerte de casi debate público y echarse la culpa entre CONAF y Senapred, dos instituciones del Estado, lo cual además demuestra el nivel de fragmentación que hay y esa mirada desde y hacia las instituciones. Entonces creo que hay un tema y ahí el tema es básicamente comprender que este encadenamiento es desde la base hacia el centro, donde los niveles centrales van en apoyo y no en reemplazo de los niveles locales. Nosotros culturalmente vamos, y si ustedes van a recordar, no, necesitamos
un ministro en campaña. Y lo que hace el ministro en campaña es que borra, pero de golpe y porrazo, todos los liderazgos locales, sin conocer además el territorio. Entonces, no solamente a esa pobre autoridad, porque debo decir pobre autoridad, porque yo, ministro, no me gustaría que me mandaran de ministro en campaña, porque la verdad es que llegar y decir, aquí no conozco nada, y empezaría por preguntar qué ropa llevo a esa región. ¿Ya? Entonces, pero nuestra decisión cultural que se transforma en una decisión política es siempre así. Entonces, ahí hay un tema súper complejo. Creo que por eso hablaba del nivel local. Y creo que lo otro que es urgentísimo es el tema de las competencias. Más que los grandes nombres y los nombres rimbombantes y salir con el gran título, nosotros tenemos que tener competencias instaladas de manera urgente. No podemos esperar tener personas que estudien 4 años, 5, 6 años y el posgrado y el postítulo, etcétera, para actividades que requieren de terreno, requieren de conocimiento cultural, requiere habilidades blandas, requiere competencia y capacidades para negociar permanentemente, em, de ser capaz de leer los fenómenos sociales y culturales en el entorno, donde se comprenda además que por mucho que uno tenga preparación, uno cuando va al nivel local va en apoyo y no en reemplazo. Y quiero ponerles para cerrar esa prioridad un ejemplo. Mina San José. Yo tuve la posibilidad y ya han pasado hartos años, así que creo que no voy a herir ninguna sensibilidad. Puedo desclasificar algo, pero no herir sensibilidad. En un momento dado, el ministro me mandó con un asesor de la moneda, me llamó, este asesor me dijo, el ministro le gustaría hablar contigo. Y yo le dije, encantado, pero tengo que ir con la jefa del área social porque yo la colaboro con ella. Entonces me dice, no, es que quiere hablar contigo. Le dije, no puedo. Y me insistió. Y le dije, lo siento, pero esto no es mala onda. Lo que pasa es que si él me hace una pregunta respecto al nivel local, yo no voy a saber qué responder. Porque aunque no lo creas, yo aquí asesoro. Y asesorar implica que yo vengo y aquí apoyo a los niveles locales. Porque yo lo único que sé cuando llego a una emergencia es que me voy. Y más aún, tengo que preocupar, parte de mi asesoría en ese sentido siempre, es decir, es tratar de determinar cuándo me voy, porque también viene una cosa bien emocional y bien psicológica. Si uno no establece eso, tiende a quedarse, tiende como a engancharse con la emergencia. Y parte de la pega que uno tiene cuando viene desde fuera es instalar las capacidades y competencias para que básicamente ese sistema funcione solo, porque el nivel local es el que se queda. Y en el tema de la pandemia, porque alguien lo señalaba, lamentablemente toda la pandemia era para aprender eso, desde el dolor y desde lo complejo, pero lamentablemente no se aprendió. ¿Por qué? Dirán algunos, mi lectura es porque, claro, miramos desde hacia las instituciones, miramos del origen y causa. Entonces, la pandemia era un bicho que tenía esta foto en la televisión y que teníamos que ver cómo controlar el bicho, cuando en realidad el tema era multidimensional. Y eso es muy complejo. Entonces, básicamente, criminalizamos la seguridad pública y medicalizamos la pandemia, con todo el respeto de los médicos. Pero el tema de cualquier enfermedad transmisible tiene más componentes sociales que médicos. De hecho, el caso en este momento del Aedes aegypti, y estamos hablando no solamente de dengue, ojo, estamos hablando de Zika, de fiebre amarilla, porque el bicho solo transmite lo que de una u otra manera se pega. Y ese bicho es capaz de transmitir esas enfermedades y por lo tanto estamos hablando de que aquí lo que tenemos que cambiar son conductas. Ojo con las pozas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que la primera barrera es de carácter social y esa siempre va a ser la más importante. Lo mismo pasa en cualquier emergencia. Y cierro con esto, con la pregunta de seguridad pública, es protección y bienestar. Creo que aquí estamos con un tema político, coyuntural, aprovechando que nuestra rectora tiene muchas redes en ese ámbito.
Básicamente yo puse una diapo que ahí decía safety y security. En inglés se habla de esos dos conceptos. Básicamente seguridad pública es safety y security. Es decir, en términos tácticos, diríamos que ambulancia, bomberos, carabineros y policía de investigación. Ninguna emergencia es uniinstitucional, pero las manejamos así. Entonces, aquí hay un tema muy clave. Miren el proyecto de Ministerio de Seguridad Pública. Si alguien tiene la oportunidad de leerlo, es un ministerio policializado, criminalizado, es delincuencia. Y el SENAPRED, que yo podré tener mucho yo encuentro que hay mucho espacio para mejorar con el SENAPRED y tendré muchas observaciones, pero el SENAPRED pertenece a un área que es clave en la seguridad pública. El mejor ejemplo de integración son los 911 o el 112 en Europa, o les voy a dar un dato, el 999 que nace en Londres en la década del, del 30 en el siglo pasado. Y eso es integración, no es un número, es comprender que tiene que haber despacho multiinstitucional. El 911 nace a mediados del siglo pasado. Y ya en América Latina y el Caribe y en América en general hay cerca de 20 países que lo tienen como número. O sea, básicamente si uno incluso hablara del número del lenguaje, uno diría, para armar un número regional como lo tiene la Unión Europea, que es el 112, nosotros deberíamos pensar probablemente en un 911. Lo importante es lo que está detrás, la integración, el trabajo multiinstitucional o interinstitucional en realidad. Entonces, aquí el SENAPRED, por ejemplo, queda en interior, si no tiene ni pie ni cabeza. Observen ustedes, y alguien podría ver el chequeo de cuántos estados de excepción constitucional que permiten que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior se han decretado desde que recuperamos la democracia y se van a llevar una sorpresa. La mayor cantidad probablemente ha sido producto de situaciones de catástrofe y no por razones de delincuencia. Si ustedes se fijan hoy día del security, o sea, tenemos estado de excepción asociado a frontera y asociado a, al tema de la macrozona sur, pero ojo que en la quinta región tenemos estado de excepción y así sucesivamente. Entonces, en los últimos años hemos tenido varios estados de excepción cada año solo por esta razón. Y esa es una medida de seguridad interior. Sin embargo, el SENAPRED queda en básicamente. Entonces, ¿cómo entendemos entonces de que las emergencias son capaces de alterar el orden? Eh, y eso nuestro Estado no lo comprende. Porque aquí ya sé que estamos en una materia de Estado, porque estamos hablando entonces del Poder Ejecutivo, estamos hablando también del Poder Legislativo. Y cuando uno mira en los países desarrollados, las estructuras son parte del mundo de la seguridad pública. Entonces, eso es muy complejo. Y ahí entonces vuelvo un poco a la mirada de la cultura, lo que tiene que ver con la estructura y lo que tiene que ver con las competencias, que son, creo, los tres elementos que son fundamentales. Eh, y si quiero volver al nivel local con el tema de los 911 o el 112, etcétera, señalarles que los centros de comando y control tipo 911 o 112 son locales, no son nacionales. A mí me ha tocado el centro de comando y control más pequeño que me ha tocado conocer en Estados Unidos es de Elgin. Elgin tiene aproximadamente 120.000 habitantes, un poco más que la comuna de La Reina. Y probablemente hay más pequeños. New Orleans tiene la población de la Florida y tiene de la comuna de la Florida y tiene, o un poco menos en realidad, y tiene básicamente su propio sistema 911, pero todos conversan. Nosotros tenemos tantos números únicos municipales como municipios tenemos. Yo me pregunto cuántos de ustedes pasan parte del día fuera de su comuna. Es decir, yo debo aprenderme para acudir a la ayuda municipal, que está siendo la que en muchos casos responde más rápido. Debo aprenderme los números de todas aquellas comunas por las cuales transito. La atención primaria está de salud
está en el nivel local. La va a despachar probablemente más rápido y la ayuda la va a despachar más rápido un municipio que lo que demora incluso Carabineros. Pero tenemos esta mirada desde las instituciones hacia las instituciones y ni siquiera hemos podido integrar. En Estados Unidos existe un número, que es el 311. Existen dos números, el de emergencia, que vendría a ser como nuestros números únicos de las instituciones tácticas, que en realidad no es número único, y está el 311, que vendría a ser un equivalente, digamos, un poquito al número municipal que nosotros tenemos. Eh, ¿Qué quiero decirles con esta? No es decir que hagamos lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Inglaterra o lo que está haciendo Alemania. Lo que les estoy diciendo es que sí hay algo de esperanza, pero se requiere voluntad, no hay que reinventar la rueda. Está más que hecho incluso la integración a través del despacho integrado y multiinstitucional desde la década del 30 del siglo pasado. Entonces, cuando esos cambios no ocurren, tiene dos componentes. El primero es resistencia al cambio. El segundo es probablemente falta de competencia en los niveles de toma de decisión. Y, obviamente, sus apoyos. Eso, eso es lo que podría decir de todas las preguntas que me lanzaron. Muchas No sé si gracias. hay más en el chat, perdón. A ver, déjame. A ver si alcanzo. Bueno, aquí alguien me dice respecto al rol de las duplas psicosociales, trabajadores sociales y psicólogos, clave, po. No solamente dupla, equipos psicosociales. De hecho, yo hablaría de equipos psicosociales. Ni siquiera plantearía el tema de las profesiones. Porque si hablamos de profesiones, por ejemplo, la mina San José, el requisito para que entrara al equipo para manejar la gestión social era el tema de ser parte de los equipos sociales. Y ahí teníamos profesores en algún momento, pero manejaban programas sociales, etc. Teníamos psicopedagogos. O sea, del mundo de las ciencias sociales hay mucho. Entonces yo diría, equipos psicosociales son claves. Y debo decirles que había un proyecto, me tocó hacer algunas capacitaciones ahí en Gendarmería, no sé en qué quedó, pero con posterioridad al incendio de la mina, el incendio de la cárcel de San Miguel, de generar duplas psicosociales y que estaba muy debilitado porque no le damos importancia a esto y que tenía que ver con muchas cosas, de cuidar al que cuida. Por ejemplo, el tema de los suicidios y la salud mental de lo que tenía que ver con los gendarmes. Y las crisis que permanentemente se vienen en los penales. Entonces, hay un tema aquí muy, muy potente. Y déjame, porfa, ver si hay producen sectores, me quedo con la premisa que las emergencias se producen por falta de educación y de prevención, sumando por lo... Sí, efectivamente, mientras más vulnerable, y la vulnerabilidad, ojo, no sea solamente desde el punto de vista económico o social. En nuestro país, cuando tú tienes un sistema centralizado, se da por distancia también. Es decir, en nuestro país, las comunas más distantes del centro y las más aisladas son las más vulnerables, precisamente por el mero hecho del centralismo. Y como las emergencias escalan, implica que se les impacta la emergencia es más fácil que escalen, cuando en realidad uno siempre dice que la emergencia uno tiene que matarla rápido, y tiene que apagarla en la capa más baja. El tema es que si somos centralizados, estamos sonados. Y ahí entra entonces el tema de la organización y entrenamiento comunitario, que como uno de los principios en materia de emergency management es construir comunidades más resistentes y resilientes. No solamente hablar de resiliencia, hablar también de resistencia, porque la comunidad es la primera que va a responder. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Y nos deja muchos desafíos. Como tú bien has dicho, instalar competencias, capacitar, hacer trabajo multidisciplinario, de integración. Y ahí te voy a dejar a ti también la invitación a que trabajes con nosotros en hacer estas capacitaciones, porque estamos formando profesionales y queremos también llegar al mundo local, llegar a los distintos organismos que tienen que trabajar en estos temas.
terremotos, temas de inundaciones y todas las emergencias que tú has detallado. Muchas gracias. Tenemos una consulta, una votación y un cuestionario, así que les pido también que los que puedan lo contesten. Agradecer a nuestros estudiantes, a funcionarios del mundo municipal que han estado, de gobernaciones, porque esta charla se masificó. Hemos tenido más de 76 personas conectadas hoy con nosotros. Así que seguimos en el trabajo, vamos a seguir invitándolos a todas y a todos a distintas conferencias y vamos a convencer a nuestro gran expositor que siga con nosotros, porque el desafío es con todas y todos para estos temas que son tan dolorosos, como tú bien has dicho, para muchas personas y especialmente para quienes sufren cualquiera de estos problemas, catástrofes que son muy dolorosos. Así que muchas gracias y los dejamos invitados para todas y todas las próximas actividades que realizaremos. Muchas gracias, Fran. Y quizá una cuña al final. Lección aprendida es lección conocida y cambio realizado. Si no hay cambio, no hay lección aprendida. Porque lección aprendida es una palabra que está siendo usada y abusada en nuestro sistema de emergencia. Si no hay cambio, no hay lección aprendida. Y vamos a cambiar todos juntos. Así es. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y noche para todos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.